Hace uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O. Con el permiso de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, con un placer para saludar a mis colegas de gabinete, a los distinguidos invitados que tenemos aquí, del sector público, del sector privado. Les quiero presentar a continuación de dónde surge el planteamiento global que estamos tomando como referencia para el Plan México. Aquí tenemos el marco global, por favor, la siguiente. Con la política de producir a base de reprimir el consumo y tomando la demanda de otros países, China aumentó su participación en el comercio mundial, en el total del comercio, de 1.8% del comercio mundial de exportaciones en el año 2000 a 13.6% en el año 2023. Este fue un aumento espectacular de casi 12 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, Norteamérica, el conjunto de los tres países que están representados en el TEMEC, perdió participación en el comercio mundial de 19.8% a 13.8%. Esta pérdida de participación nos costó, sobre todo a México y Estados Unidos, Canadá menos, pero nos costó a los dos países con mayor población mucha industria, muchos empleos, mucha pérdida de actividad, sobre todo, y ustedes que vienen del interior de la República lo saben perfectamente, sectores completos de la economía fueron perdidos. A continuación, estas ganancias del comercio mundial, por supuesto, se reflejan en ganancias en el Producto Interno Bruto Mundial. Estados Unidos bajó su participación del Producto Interno Bruto Mundial del 30.3% que tenía en el año 2000 a 26%. Lo estaba bajando más cuando llegó el presidente Trump, ha recuperado a base de tarifas y de discriminación, pero estaba yéndose hacia el 24%. Canadá bajó de 2.2 a 2.0 y México bajó de 2.2 a 1.4% del Producto Mundial. El conjunto de Norteamérica, aquí lo pueden ustedes ver también, en tanto que China aumentó de 3.6% a 17% del Producto Mundial. Esta distribución de ganancias del comercio mundial y ganancias en el Producto Interno Bruto Mundial, pues claro que tiene un reflejo en los balances de comercio exterior, tanto bilaterales como globales. A continuación, Estados Unidos tenía un déficit comercial de 381,000 millones en el año 2000, que era su nivel más o menos normal para un país con un dólar muy fuerte. Al año 2023, 785,000 millones. Este bajó en los últimos 3 años a raíz de las tarifas del presidente Trump, que después continúa el presidente Biden, de casi 1 billón a 785,000 millones. Pero el acumulado durante esos 23 años son 14 billones. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos son 27 billones, es decir, está perdiendo más que
la mitad del Producto Interno Bruto actual en ese espacio de 23 años. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, estos déficits están acercándose, estaba arriba del 3.7% del producto en el año 2000, se está acercando al 3% del producto en el año 2023. Me enfoco en el dato de México, en donde nosotros teníamos un saldo de bienes y servicios de 11,000 millones de dólares como déficit. En 2023 tenemos 31,000 millones de dólares como déficit. Este es un déficit en dólares. Hay que pagarlo en dólares. Hay que generar exportación en otro lado o bien servicios en otro lado para financiar ese déficit. 31,000 millones de dólares. En el acumulado son 411,000 millones de dólares. Y este es 1.4% del producto en el año 2000 y 1.7% en el año 2023. China, por su parte, tenía un superávit en el año 2000 de 29,000 millones de dólares y hoy lo tiene de 386,000 millones. Repito que en los años previos a la llegada del presidente Trump, este superávit andaba rondando los 500,000 millones de dólares. Entonces, la intervención en Estados Unidos ya les quitó algo. El acumulado son 5 billones de dólares. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, pasó de 2.4% a 2.2%. Nosotros en el año 2021 presentamos al gobierno de los Estados Unidos el planteamiento de que si Norteamérica reemplaza el 10% de la importación que estamos haciendo de China y de alguna forma se hace en Norteamérica y con la metodología que tenemos de matriz de insumo, producto, etcétera, repartimos qué crecería cada uno de estos países. México crecería 1.2% más en el Producto Interno Bruto de lo que tiene normalmente. Estados Unidos crecería 0.8% más y Canadá crecería 0.2% más. Este es el planteamiento que hicimos en la Secretaría de Hacienda. Lo que sigue de aquí son decisiones de política pública en materia comercial, política industrial y lo que corresponda hacer en el marco del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Muchas gracias. Toca el turno en el uso de la palabra a la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, licenciada Altagracia Gómez Sierra. Gracias. Buenos días. Es un gusto estar aquí acompañando a la presidenta, a su equipo y a todos ustedes en la presentación del Plan México. La invitación que hoy les hacemos a todos ustedes dentro del plan es fundamentalmente a 5 cosas. 1, a la creación de empleo, oficio, profesión o emprendimiento bien remunerado y calificado. 2, a valorar el comercio justo y la reciprocidad que tenemos con países con los que tenemos tratados de libre comercio, entendiendo que la competitividad no es lo mismo que dumping, no es lo mismo que subvaluaciones y no es lo mismo, me acerco aquí, ahí, y que muchas veces no es lo mismo que estar sufriendo en producción nacional a costa de prácticas desleales. La tercera invitación que les hacemos es a fortalecer la resiliencia de nuestras cadenas de valor con apuestas muy claras para mejorar infraestructura y disponibilidad en materias primas, insumos y componentes críticos. La cuarta invitación es a que entre todos ayudemos a mejorar el estándar de vida de nuestros jóvenes y a garantizar la competitividad a través de la capacitación
y la calificación, no la baja remuneración de nuestros colaboradores. La quinta y última invitación es que apostemos por la seguridad y la sostenibilidad dentro de las inversiones, a que garanticemos el fortalecimiento de la seguridad en todas sus acepciones: seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social, seguridad energética, seguridad alimentaria, desde luego seguridad hídrica, y que prioricemos que quienes produzcan en México contribuyamos activamente cuidando el medio ambiente y a las comunidades donde se establecen. En el plan van a ver reflejados algunos sectores estratégicos, acciones y metas prioritarias para el desarrollo económico regional y la relocalización de empresas. Pero también, como bien dijo Marcelo, es una visión de largo plazo para que nuestro país pueda crecer con bienestar y para que México pueda ser líder en producción de cadenas globales sin olvidar el fortalecimiento de su mercado interno y desde luego apoyar la inclusión, la innovación y fortaleciendo la sostenibilidad. Hay quienes me preguntan por qué soy tan optimista cuando 2025 pinta globalmente como un año difícil. Hay desaceleración, hay incertidumbre. Y yo siempre les contesto, ¿cuándo ha sido fácil? Solo viendo las últimas 5 décadas, no fue fácil en el 76 con la devaluación del peso. En los 80 tuvimos inflaciones de más de 100%. En los 90 fue muy retador, complicadísimo y costosísimo el llamado error de diciembre. En 2008, la burbuja inmobiliaria. Y en 2016 incluso fue un gran reto la primera llegada al poder del hoy presidente electo de Estados Unidos. La década de los 20, estos últimos 5 años, en lo que va de esta década, las empresas en México hemos superado la pandemia, hemos superado la crisis de chips, hemos superado el conflicto de Rusia con Ucrania y lo que eso hizo para duplicar los precios en la mayoría de los commodities transversales que afectan a toda la economía. Y cuando les digo que no duden en que sus empresas, sus trabajadores, sus familias y México va a salir adelante en 2025, no lo digo porque subestime pues las posibles consecuencias de políticas arancelarias o migratorias de Estados Unidos. Lo digo porque tengo la certeza de que las empresarias y los empresarios en México saben superar retos. Además, me consta de la capacidad, el compromiso y la preparación de la presidenta Sheinbaum y de todo el equipo que sabrán estar a la altura de cualquier circunstancia. Las empresas en México son resilientes, nuestros trabajadores son ingeniosos y nuestras familias siempre han sido solidarias. Quisiera terminar puntualizando que para aterrizar el Plan México los necesitamos y les pedimos 3 cosas. 1, que piensen y actúen en grande. Este plan está hecho para eso. 2, la petición de trabajar en conjunto con todos ustedes para concretar la Estrategia Nacional de Industrialización, que promueva el comercio justo, que proteja a las y los trabajadores en México, que incentive la producción con más alto contenido local y regional y desde luego con más valor agregado, y que apostemos por integración regional. Y 3, y más importante, que confíen en México. Para invertir, mejor en México. Para producir, mejor en México. Para consumir, mejor en México. Si quieren vacacionar, mejor en México. Para estudiar, mejor en México. Para trabajar, mejor en México. Con el Plan México, la invitación es a que hoy elijan a México. Es la única apuesta que en el largo plazo nunca los va a hacer perder. Gracias.